Entonces, bienvenidos a la segunda parte del capítulo 7. Conmigo, Sergio Este pana me quiere robar el trabajo, parece. Ok, ahora estamos aquí y yo quisiera aprovechar que está haciendo así full sol. Estamos aquí en pleno verano en Porto para llevarlos a conocer una de las playas más famosas o más concurridas aquí de la ciudad. Que bueno, si bien no queda como en la ciudad como tal, en el centro, es una de las más cercanas, es una de las más famosas aquí en Porto. Entonces vamos allá. Yo ya aquí me traje la bicicletica, así que les voy a dar un recorrido en bicicleta. Acompáñenme. Así es, comenzamos esta segunda parte saliendo desde la rotonda de Boavista y muy cerca se encuentra aquí Casa da Música, que es la segunda sala de conciertos más grandes de la ciudad de Porto y que fue construida por el arquitecto Rem Koolhaas y culminada en el año 2005, transformándose en un ícono para la ciudad. En este momento nos estamos dirigiendo hacia la playa por toda la avenida Boavista, que es una avenida recta que conecta la rotonda de Boavista con Matosinhos. Y bueno, menos mal que tiene una pendiente en bajada porque si no, no pudiese ir grabando el video. En este momento, como pueden darse cuenta, ya estamos en la playa y llegamos justamente aquí al Castelo Duqueixo, que es un ícono también aquí de la playa de Matosinhos. So, Kaique, what do you like the most of this beach? all the environment. I mean, you have chill waves, you have everyone comes around from all around the world to see. This is the official beach from Porto, so you have a really good structure here. You have bars, you have the surf schools, you have this building, gyms, so it's a really nice environment. You have the metro close by, so you have pretty much everything in one place, and that's it. Dejamos surfear a nuestro amigo Kaique y nosotros seguimos aquí recorriendo la playa de Matosinhos. Bueno, señores, llegamos aquí a la playa de Matosinhos. Esta, como les comenté, es una de las playas más concurridas y famosas aquí de Porto. Y bueno, de verdad que es un espacio que siempre me gusta venir. Es bastante amplio, es bastante gente, hay mucha vida. Y bueno, ahorita en verano se llena full, así que bueno, nada. Matosinhos es uno de los destinos favoritos para practicar surf cerca de Porto y por eso vas a encontrar muchas escuelas aquí que ofrecen este servicio. Aparte de esto se encuentran restaurantes, tiendas a lo largo de toda la playa y por eso lo vas a ver tan concurrido en épocas de verano porque es como la playa más popular de aquí de la ciudad. Y aunque Matosinhos es un municipio distinto a Porto, es parte del llamado Gran Oporto por su relación y comunicación con la ciudad. Y aquí, aparte de las playas y el puerto, tienes otros lugares importantes como el Parque da Cidade, por ejemplo, que es un parque en donde se realizan muchos eventos sociales, culturales a lo largo del año y que representa uno de los mayores pulmones verdes de esta ciudad. Y justo al lado de Matosinhos se encuentra Foz de Douro, que es otro lugar que les recomendaría visitar cuando vengan aquí a Porto. Ok, ahora nos encontramos aquí en una de las zonas más exclusivas y lindas de esta ciudad, que es la zona de Foz. Personalmente es una de las zonas que más me gusta. Es bastante bonita, está bastante cuidada, tiene mucha área verde, tiene la playa aquí al lado. Entonces bueno, acompáñenme a conocerla. Yo siento que necesito de verdad tomarme algo, una cerveza o algo, porque el calor está impresionante, así que voy a buscar un sitio para ir. A lo largo de esta costa tienes varias playas donde puedes encontrar lugares como este, donde te puedes sentar a tomar una cerveza mientras ves un atardecer en el Atlántico. Bueno, la verdad que no aguanté el calor, así que me tuve que venir a meter aquí al agua. Estaba un poquito fría, o sea, el contraste del calor con el frío cuando llegas es bastante, pero ya después te acostumbras, así que bueno.
Sin duda Foz es uno de los lugares que les recomiendo visitar cuando vengan aquí a Porto. Y bueno, nosotros continuamos con el recorrido, nos devolvimos aquí al centro de la ciudad. Como pueden ver ya está atardeciendo, pero a mí me gustaría mostrarles algo que queda muy cerca de aquí, que es la librería Lelo, que es considerada una de las librerías más bonitas del mundo y que según dicen sirvió de inspiración para J.K. Rowling en la creación de los libros de Harry Potter. Esta librería tiene un costo de entrada y generalmente la van a ver full de turistas, lleno de turistas. Ok, ahora me gustaría presentarles eso que ven ahí atrás, que es la Torre de los Clérigos, que es uno de los monumentos más simbólicos de aquí de la ciudad de Porto, y fue construida a mediados de los años 1700 y mide 76 metros de altura, lo que en su momento la convirtió en uno de los edificios más altos de la ciudad. Esta torre, junto con la iglesia, es obra del arquitecto italiano Nicolao Nasoni y fue declarada Monumento Nacional en 1910 y forma parte del Centro Histórico de Oporto, que, como saben, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Después de aquí nos fuimos a conocer un plato típico de la región, que es la francesinha, que es un sí o sí que tienen que probar cuando vengan a Porto. Ok, señores, ahora yo los quiero llevar a conocer cómo es la vida nocturna aquí en la ciudad. Así que bueno, estoy esperando aquí un amigo que viene a buscarme aquí para que vayamos al centro, que es más o menos donde ocurre, donde hay como más fiesta, es el área de fiesta de aquí de Porto. Así que bueno, acompáñenme. Entonces, chamo. Estoy grabando el video para YouTube. Ajá, ¿está bien? Ajá. Bueno, señoras, nosotros estamos llegando aquí a la zona o el jardín de Cordoaría, que es donde una de las principales zonas de vida nocturna aquí en Porto. ¿Qué hay aquí? ¿Qué vamos a hacer aquí? Tá calor, verão europeu, cerveja. Sul-americanos tomam a cerveja. Cervecita, vamos para allá. Cordoaría es una de las zonas con mayor movimiento nocturno aquí en la ciudad de Porto. Generalmente la vas a encontrar full de gente. Y bueno, tiene estos restaurantes o barcitos donde te puedes tomar una cerveza o un trago económico. Y que junto con las galerías, que es la zona de discoteca, constituyen el área nocturna o de fiesta de aquí de la ciudad de Porto. Bueno, estamos aquí caminando por el centro de Porto. ¡Hey! Welcome to Porto. Miren quién está aquí en español, boludo, en español. Bueno, estamos aquí en Porto. Ya va. ¿Qué me dirían? ¿Cómo está esta noche? ¿Qué tal? ¿Qué tal Porto? Porto se ve lindo, el clima está caliente, la gente está prendida y Sergio está online. Aham. Venga. Tú, Carlito. Como sempre, o Porto tá a ferver, né? Cerveja gelada, muita gente bonita, né? E é isso. Venham! Sempre Salud. Porto, sempre Salud. Ajá. Bueno, gente, en este momento estoy haciendo un paseo en bicicleta por toda la ribera, por todo el río Douro, desde la playa hasta el puente Don Luis. Así que bueno, necesito que me acompañen y que me digan qué tal esta vista. Bueno, gente, en esta ocasión nos devolvimos a la playa porque, como les comenté, les quiero mostrar este recorrido que personalmente es uno de mis favoritos. Va desde Foz, desde la playa de Foz, hasta el puente Don Luis I en el centro de Porto. Y bueno, como pueden ver, es un recorrido que tiene muchos paisajes lindos. Como les digo, personalmente me gusta mucho hacerlo en bicicleta. Pero también hay otros medios, está por ejemplo este Train City Tour, o también está el autobús, la línea 500, también te hace este recorrido de toda la ribera, que de verdad que se los recomiendo mucho si quieren venir a Porto y digamos, vivir algo diferente. Este es un recorrido que es muy bonito para mí. Y bueno, ahora sí, estamos casi terminando esta segunda parte del capítulo 7, pero obviamente no nos podíamos ir sin mostrarles lo que para mí es la mejor zona de aquí de esta ciudad, la parte más bonita, la parte mágica. Acompáñame a conocerla, esta es la Ribera. La Ribera es el barrio más emblemático de la ciudad de Porto y aquí junto al río puedes encontrar cafés, bares y restaurantes, todos con una vista privilegiada al puente Don Luis I y a las bodegas de Gaia.
Ojo, quizás los precios son un poquito más elevados porque es un sitio muy turístico, pero estoy seguro que vale muchísimo la pena. Bueno, señores, entonces llegamos aquí a la ribera. Finalmente estamos justamente enfrente del puente Don Luis I, que es uno de los íconos, uno de los símbolos de aquí de la ciudad de Porto. Y bueno, como les comentaba, esta parte de la ribera es una de las zonas más especiales de la ciudad. Siempre está full de turistas, full de gente, siempre la van a ver llena. Tiene muchos restaurantes, tiene mucha vida de día y de noche también. Y bueno, mi intención es llevarlos allá, que desde ahí se ve una de las vistas más espectaculares acá de la ciudad de Porto. Pero antes de llevarlos allá arriba, me gustaría que conocieran el puente Don Luis I, que es el símbolo, es el ícono de esta ciudad, que fue construido en el año 1881 y 1886 y fue proyectado por el ingeniero Théophile Seyrig, que fue un discípulo y en cierto modo socio de Gustavo Eiffel. Este puente es considerado parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO y que junto al Centro Histórico de Porto y al Monasterio de Serra do Pilar integran un tríptico monumental de aquí de la ciudad. Ahora sí, gente, bienvenidos a lo que yo considero que es el mejor lugar para ver el atardecer aquí en Porto. El Jardín del Morro es un sí o sí que tienen que visitar cuando vengan aquí a la ciudad. Como pueden ver, aquí se reúne muchísima gente a ver la puesta de sol y esta visual increíble de la ciudad de Porto. Y es lo que yo considero como el perfecto vibe europeo. Van a ver las personas súper chill, bebiendo, jugando cartas, hay una banda tocando. De verdad que el ambiente que se vive aquí es increíble y siento que no se lo pueden perder si vienen a esta ciudad. Como les comenté al principio de este capítulo, esta ciudad es muy especial para mí porque se convirtió en mi casa en los últimos tiempos y estoy súper agradecido. Y bueno, nada, los dejo con este atardecer increíble para que lo disfruten conmigo. Ahora sí, gente, muchísimas gracias por acompañarme en este video tan especial. Espero que la ciudad les haya gustado tanto como a mí. Y bueno, nada, ahora sí, chao Porto, nos vemos y hasta la próxima.